Muchas gracias para venir esta mañana. Y perdona para mi acento muy fuerte y si hay algo que no entienden, que me preguntan y pienso que puedo contestar. Soy terapeuta y artista y hace 3 meses que estoy en Barcelona y me encanta de hablar para Creative Mornings porque en mi vida de terapeuta y de artista estoy buscando las sorpresas y es muy vinculado con el tema de serendipia. Y vamos a empezar con... Quería mostrarles 3 imágenes y la cuestión es cuál es el vínculo entre las 3 imágenes. Si alguien tiene una idea. ¿No? ¿Conocen el pastel tartatin? El pastel francés. Sí. La historia es que fue creado por un accidente, que 2 hermanas pusieron demasiado manzanas para el pastel y que pusieron todo en el horno y que ahora es uno de los pasteles los más conocidos en Francia, pero fue creado por un accidente. Lo mismo con el post-it. Es que el post-it, al principio, el hombre que ha creado el post-it quería crear un pegamento para aviones y quería probar una pega muy especial y ahora no sé en qué oficina no encuentran post-it. Se pasan a ser como una inventa muy importante. Y tienen una foto de mis cerámicas que hago sin plano, sin pensar, sin planear lo que voy a hacer. Y es un proceso que he encontrado en arte terapia. Estudié psicología y un poco de arte terapia y en arte terapia encontré una manera de crear sin pensar en el resultado y me encanta porque es la sorpresa cada vez que voy a hacer cosas. Lo más importante en este proceso que hice en arte terapia era de expresarme, de seguir mi intuición y la verdad es que lo he desarrollado tanto que encontré un público para mis pinturas, para mis cerámicas, pero al principio el objetivo era de expresarme y de ver lo que va a pasar y de qué puedo aprender de mí misma. He hablado de una manera de crear y de tener sorpresas en el mundo consciente, pero es una foto de Paul McCartney que tuvo la canción Yesterday en su sueño. Así que la sorpresa puede pasar también en el... ¿Cómo? ¿Quería decir algo? ¿No? Ok. Así que sí, puede pasar también en los sueños. Y me gustaría hablar un poco de mi proceso creativo y cómo lo hago, cómo trabajo con eso. Es que es como si voy a deprogramarme de todo lo que he aprendido en mis estudios de Oxford a París, en varias universidades. Cuando estoy creando es que necesito un poco de desorden, no organización,
necesito relajarme, necesito dejarme crear y por eso voy a meditar o voy a usar técnicas de mindfulness. No sé si conocen el concepto. ¿Sí? Y sí, es como todo lo que en nuestra cultura valoramos como la organización, como racionalizar cosas. Voy a dejar todo eso para crear y para estar en el momento presente. Y para mí es la mejor manera de encontrar su estilo y su identidad. Y es muy paradoxal porque en nuestra cultura hablamos de work hard. Estamos en una cultura donde cuando ponemos esfuerzos tenemos una oportunidad de lograr cosas y para mí no funciona como eso. Es que voy a relajarme, voy a meditar, voy a dejarme y es así que voy a conseguir. Así que pienso que mis esfuerzos es de relajarme, no es de racionalizar cosas. Y aquí tienen un ejemplo de un ejercicio que hizo con mí mismo. Con mí misma, perdón. Cuando he llegado en Barcelona, había muchas cosas que hacer. No sé si mueven de una ciudad a una otra ciudad, pero a veces tenía gente que me preguntaron cómo te sientes, cómo estás. Y la verdad es que tenía problemas a conectar con mis emociones y no me sentía muy estresada y era un poco raro para mí. Y así empecé a dibujar retratos cada día para saber un poco más a propósito de mis emociones. Y cuando están haciendo como la creatividad como así, sin el objetivo estético, es que siempre el resultado es un espejo de su mismo y aquí de mí misma. Y tuve muchas informaciones a propósito de mis emociones a través de los retratos. Así podía ver, ok, no estoy tan relajada, este cambio, esta transición es mucho más difícil que pienso, pero estoy como un poco... no quiero verlo, pero tengo un estrés, tengo miedos y así tomé acciones para contestar a estas emociones. Que mis dibujos me dieron muchas informaciones a propósito de mi estado. Y era un ejercicio tan divertido que me gustaría invitarles a hacer lo mismo hoy, esta mañana, con colores y papel que tienen aquí. Y pueden dibujar lo que quieren, pero sería genial si pueden dibujar un retrato de su mismo. Y después vamos a discutir un poco a propósito de sus creaciones. Pienso que lo más práctico es que pueden tomar una hoja de papel cerca de ellos y después hay lápices colores aquí. Lo que me gustaría invitarles a hacer es de ir con espontaneidad,
que si están pensando ahora, oh, pienso que voy a tomar el lápiz rosa, no, que no piensan y que toman el primer lápiz, la primera color que ven y ven con la espontaneidad. Y vamos a tener como 10 minutos para hacer un retrato. No hay un objetivo estético, no pressure, no stress. Y después hablamos de lo que han descubierto y vale. ¿Sí? Así que toman una hoja y pueden venir aquí. Y si necesitan un poco de motivación, pueden tomar un poco de chocolate también. Lo que me gustaría proponerles es de dar un título a su dibujo. La primera cosa a hacer, dar un título. La primera palabra que viene. Puede ser algo muy raro, lo mejor, que hay más cosas que analizar. Así pueden elegir. Y ahora, si hay un voluntario para mostrar su dibujo, para hablar de su dibujo, ¿hay alguien? ¿Sí? Ok. ¿Cómo te llamas? Olga. Olga. Y aquí puedo buscar. Ahí. Ok, muy bien. Muy creativo. Ok. Así. ¿Pueden ver? Muy bien. Muy abstracto. Bastante abstracto. Y así me gustaría preguntarles de pensar a su dibujo y de preguntarse qué representan los colores que han elegido. Y para Olga, para ti, ¿qué piensas del naranja? Ha sido el primero que me ha llamado la atención. Ok, muy bien. Y para ti, naranja, ¿qué es? Es un color vivo. Muy vivo. Sí. Vibrante. Sí, ok. Muy bien. ¿Y piensas que es un reflejo de tú ahora, de tú hoy, con un estado muy vibrante, muy vivente? ¿Qué Sí, piensas? puede ser, porque me he levantado positiva y Muy bien. ¿Y qué piensas de eso? ¿Cómo Esto lo...? es un poco el pelo, es porque siempre me reconoce por el pelo. Ah. No recuerda mi nombre, pero la del pelo es rizado. Ah. Es algo como muy característico, por eso me puso así. Ok, muy bien. Y pueden ver que el pelo tiene
más de la mitad de la hoja, así que sí, es una gran parte de tu identidad, de tu imagen. Sí, muy bien. Pero el pelo es como más arriba aquí. No sabes por qué. No. Ok. La creatividad, no sé. ¿Y cuáles son los adjetivos que puedes dar a tu dibujo? ¿Cómo puedes describir tu dibujo? Con adjetivos. A lo mejor pueden ayudarte. Dinámico, divertido, positivo, salvaje. Muy bien. Generoso, porque he hecho dos. Generoso, sí. Inspirador, porque estoy muy inspirada, ¿no? Que había como más. Es increíble todo lo que podemos saber de tu Olga en dos dibujos. Y voy a proponerles también de encontrar adjetivos para sus dibujos, de notar adjetivos para describir sus dibujos que seguro dice algo de su mismo. Hay un otro voluntario. ¿Sí? Ok, pero lo más divertido, lo más diferente. Muchas gracias. ¿Y cómo te llamas? Diego. ¿Qué es Diego? Sí, los estilos muy distintos. Y Diego, ¿qué piensas del color verde? Pues el color que he cogido. Sí. ¿Y para ti qué es el color verde? No es el color que más me gusta, creo que incluso es el color que menos me gusta. Creo que es un desafío. Es mi color preferido. Sí. Ok. Y hoy, ¿qué piensas que puede significar el color verde? ¿Has elegido el color que no te gusta? Es que es muy temprano, no sé. Sí, yo nunca había hecho un autorretrato, no sé, veo un poco así, nunca había pensado así. Pero creo que es un color de desafío, ¿no? Desafío. No sé, para mí, sí. ¿Y adjetivos para describir tu retrato? Renovación, búsqueda, no sé, sería una palabra. Renovación, búsqueda. Ok. ¿Quieren añadir? Realista, porque es bastante Realista. parecido. Sí. Luces, sombras. Sí, parece bastante real. A mí me transmite misterio. Misterio. Diego, el hombre misterio. Y me gustaría preguntarles también cómo piensan que si el dibujo era vivo, cómo va a cambiar. Si en el futuro pueden imaginar que hay más colores o no, o que hay ojos que se abren o no, no sé. ¿Cómo lo ven en el futuro? Y Diego, voy a preguntarte cómo piensas que tu dibujo va a evoluir, va a desarrollarse. Yo creo que incluso por esto que había dejado un poco inacabado así, porque es como las cosas se van formando, ¿no? Se van mejorando o transformando. Yo
si nos ponemos a imaginar, ¿tu dibujo va a ser más realístico o...? No sé, yo creo que es justo esto, ¿no? Esto, si analizo, si nunca había hecho nada así tan... Sí. Yo creo que lo interesante es la sorpresa, ¿no? Que no sabes cómo... A mí me gustaría que fuera realístico y bueno, ¿no? Pero, no sé, no se sabe. Todos estamos buscando, ¿no? Lo que nuestros sueños, nuestras cosas. Que es un muy buen retrato, pienso. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Tenemos estilos muy diferentes. Muy bien, muy bien. Aquí un otro retrato. ¿Y cómo te llamas? Carolina. Y Carolina, ¿cómo ves tu retrato? ¿Qué significa para ti? Creo que está muy lleno de colores y con muchas cosas porque tengo muchas cosas encima ahora. Entonces como que quise plasmarlo todo de diferentes colores. Era como que desde que veía el color decía, bueno, que esto puede significar algo para mí o no, pero no importa. Qué bueno. Es lo mejor de hacerlo así. De hecho, uno de los colores lo escogí porque estaba cerca del color. Ok, muy bien. Y hay emociones que puedes ver en tu dibujo. Lo primero que pensé fue que tengo tantas cosas en la cabeza ahora que lo primero que hice fue dibujar un pelo. Y después, o sea, fue como que me quise, como tener un marquito y me quise como enfrascar en algo que tuviese como luz, pero a la vez estaba como enmarcado, entonces tuve como muchas cosas para poder llegar a eso. Y para mí hay como una atmósfera, una energía bastante suave todavía. No sé si es una... Sí, o sea, primero dibujé como los trazos raros que no parecen, que parecen como garabatos, y después dije, bueno, pero capaz que yo soy un poco más feliz que el garabato, y bueno, fui como modificándolo a medida que iba haciendo. Muy bien. Es una conversación con su mismo y sí, es una manera de establecer una relación muy diferente y me parece muy divertido, muy fácil y muy útil porque cuando podía ver en mis retratos que estaba como feliz o estrés, podía pensar a acciones para seguir lo que estaba haciendo si me veo muy feliz o si estoy estresada es que a lo mejor debo parar un poco y debo organizarme para tener más espacio en mi vida, para relajarme, para descansar. Así que hay muchas informaciones y es como ser su propio terapeuta o terapeuta. Así que no necesitan nadie para decirles y es como una marca de autenticidad, de reflejo muy útil, y muy creativa también, porque hablar de mis cosas y todo es algo que no... pienso que podemos decir muchas cosas con la voz y puedo decir que me siento muy mal y mientras que estoy muy bien, pero con el dibujo pienso que hay una autenticidad que no se puede faltar y es lo que me interesa. Muchas gracias, Carolina, Diego y Olga.
Y, perdona. Y ahora voy a concluir. Muchas gracias para venir, para su participación. Estoy muy alegre que todos jugaron el juego de dibujar y de hacerlo. Espero que van a dibujar más después de esta sesión. Y muchas gracias a Creative Mornings, a Marius, que me ayudaron mucho para organizar esta sesión. Y si quieren, organizo sesiones de dibujo, de creatividad para descubrirse, para tener un poco más de conocimiento sobre eso mismo. Y pueden ver todas estas cosas en mi sitio web. Si pueden mencionarme en todas las redes sociales que pueden, muchas gracias. Como lo he dicho, hace 3 meses que estoy en Barcelona y me gustaría hacer más talleres, más cosas. Y sí, muchas gracias. Voy a tomar todos los lápices colores, pero me gustaría que tomen un poco de tiempo para reflejar y a lo mejor identificar 1 o 2 acciones que pueden hacer desde el dibujo. Así que si se ven muy feliz o muy relajado, que pueden, no sé, seguir a hacer esta cosa que me da tan felicidad. Puede ser muy pequeño, pero me gusta mucho cuando hay una cosa que nos viene de la imaginación, de la conexión, de la creatividad, para hacer cosas en la realidad pragmática y para usar la creatividad como un guía en su vida. Muchas gracias.